Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 141. No digas más. El lunes, Will llegó al restaurante de mala gana. Después de tantas buenas fiestas en las industrias Stark, ya estaba agotado. Pero al entrar al restaurante, vio que Dio estaba fumando un cigarro, rápidamente saltó y gimió: ¡Wow! ¿Cuándo fumaste un cigarro? ¿Realmente te corrompió el capitalismo? ¿Cambiaste? ¿Olvidaste que nosotros? Tómalo y vete. Dio se rió de buena gana y rápidamente le dio a Will otra caja de cigarros que tomó de la mansión ayer. Will encendió rápidamente un cigarro. ¿Es algo barato? Dio se encogió de hombros y sacó una caja más y se la dio a Will mientras decía: esta es especial para ti. Will se conmovió con la palabra de Dio mientras decía que seguramente Dio fue demasiado amable con él. Hermano, eres tan amable conmigo, ¿puedes presentarme a mi esposa? Prepararse. Dio golpeó la cabeza de Will en broma y dijo que debería comenzar a limpiar el lugar para el cliente que llegará pronto. Will empacó rápidamente el resto de los puros y los llevó a la habitación de Dio para guardarlos y rápidamente comenzó a trabajar. Will limpió rápidamente el lugar mientras también rociaba un poco de ambientador para ocultar el olor del cigarro. Dio no pudo evitar reírse del extraño comportamiento de Will. Cuando terminó el turno del día, Pepper volvió al restaurante. Dio no pudo evitar notar que Pepper estaba realmente estresada, tal vez por su trabajo o tal vez por Tony, pero probablemente eran ambas cosas. El problema se ha ido, ya no tienes que cuidar a Will. Eso es bueno, todos los días las mujeres me preguntan por el primo de Tony, no puedo más. Dio sostuvo su cabeza avergonzado ya que probablemente Will dijo demasiadas tonterías en las industrias Stark. Lo siento por el problema. Está bien, siempre y cuando recuerdes tu promesa. Dio asintió con la cabeza mientras decía: relájate, nunca olvido mi promesa, seré más amable más tarde. Pepper se rió y dijo que lamentaba que Tony siguiera actuando como un niño. Pepper también dijo que Tony no tenía malas intenciones, que así era. Gracias, si no es porque tú, la condición de Tony empeorará. Perdón por la actitud de Tony. Creo que deberías prestar atención a tu salud primero que a Tony, que todavía está temporalmente muerto. ¿Estás durmiendo bien? Desafortunadamente, tengo tanto trabajo todos los días que desespera a la gente. Dado que Obadiah fue enviado personalmente a prisión por Tony, ya no administra nada, por lo que Stark Industries siempre ha sido administrado solo por mí. Debería pedirle a Tony que me aumente el salario, dijo Pepper con una sonrisa. Tony tampoco fue de mucha ayuda, ya que estaba demasiado concentrado en desarrollar su armadura. Pepper bromeó diciendo que debería pedir un aumento con ese tipo de carga de trabajo. Dios sabía la situación que Pepper estaba teniendo actualmente, ella era una persona leal. Con su calificación, Tony realmente debería estar agradecido de poder manejar cada trabajo que se le presenta. ¿Crees que puedo curar a Tony? Pepper se sobresaltó por la repentina pregunta que Dio le lanzó, por supuesto. Sin embargo, Dio ya conocía la personalidad de Pepper, por lo que se burló de Pepper. No me creo a mí mismo, ¿cómo puedes creerme? Pepper se sorprendió una vez más, ya que no sabía cómo responder a la pregunta de Dio. Se quedó en silencio porque no sabía qué más hacer. Dio rápidamente dijo: te pido que experimentes mi trato personalmente, para que puedas tener más confianza para persuadir a Tony. Si los platos funcionaran, a Pepper le resultaría más fácil persuadir a Tony para que aceptara el tratamiento. Pepper, que quería negarse, cambió de opinión en el momento en que escuchó la razón de Dio. Sabía que lo que Dio había dicho era cierto, había tantas cosas que podía decirle a Tony sobre los platos de Dio, pero ella misma no había probado ninguno. Entonces, ella asintió con la cabeza de acuerdo con la oferta de Dio. Capítulo 142. Conquistado por un vaso de agua. Dio sabía que los humanos se resistirían instintivamente a cualquier cosa desconocida que se les ofreciera, y dado que Dio le había dado a sus guardaespaldas una lista de los ingredientes que necesitaba para hacer el plato, ella no tuvo oportunidad de retractarse. Una vez que sus guardaespaldas regresaron del mercado más cercano, se sorprendió al ver que sus guardaespaldas habían traído tantos artículos. ¿Eso es todo lo que tengo para comer ahora? Tuve un serio problema con mi apetito, Dio. No creo que pueda terminar tanta comida de una sentada. Dijo Pepper preocupada. No te preocupes, solo usaría un poco de algunos de ellos. El resto de ellos serían mis acciones en el restaurante. Dio dijo mientras tomaba algunos de los ingredientes en su cámara frigorífica.
Pero Pepper vio el ingrediente que Dio dejó sobre la mesa para hacer sus platos y una vez más sintió que se le revolvía el estómago porque no estaba familiarizada con los ingredientes. Pepper notó que Dio y Tony tenían la misma personalidad, harían enojar a la gente, pero, de nuevo, saben cómo hacer un resultado impactante para silenciar a todos los críticos que se les presenten. Ahora, espera un momento, cocinaré los platos ahora, no debería tomar tanto tiempo. No te cobraría ninguna hora extra de trabajo, ¿no es genial? Dijo Dio mientras sonreía y caminaba hacia la cocina. Pepper estaba molesta porque no obligó a Dio a cocinar para ella ni porque ella quería hacerlo en primer lugar. Dio se ofreció a cocinar para ella para probar su propia habilidad y obligarla a aceptarlo. ¿Por qué pagaría ella por esto? Después de 45 minutos, Dio entró al comedor con un plato de sopa de ajo, un pollo picante, un plato de arroz y un vaso de agua. Lo puso en la mesa frente a Pepper casualmente. Ahora, aconsejé que sus guardaespaldas deberían esperar afuera antes de comer. No quiero ninguna incomodidad después de que termine el tratamiento. Dijo Dio casualmente hacia Pepper. Pepper frunce el ceño porque no le gustaba el aspecto de ningún plato que Dio le había preparado, él no estaba acostumbrado a ninguno de estos platos grasosos. Además, estaba confundida sobre por qué sus guardaespaldas tendrían que esperar afuera mientras ella solo iba a comer los platos, pero al recordar el poder sangriento de Dio, obedeció a Dio y les dijo a sus guardaespaldas que la esperaran afuera. Los guardias dudaron por un momento, pero Pepper los tranquilizó diciendo que sería su responsabilidad si le pasaba algo. Los guardaespaldas abandonaron el restaurante a regañadientes, dejando a Pepper solo con Dio. ¿Puedo comer los platos ahora? Pimienta preguntó molesto. Claro, pero te aconsejé que mantuvieras la calma mientras se lleva a cabo el efecto del tratamiento, te aseguro que estás a salvo y yo estaría aquí para garantizar tu seguridad. Dijo Dio un poco más serio que antes. Pepper estaba un poco confundida y curiosa acerca de lo que Dio acababa de decir, por lo que asintió en silencio con la cabeza en acuerdo. Ahora, primero debes probar el agua para comenzar la comida. Dio dijo mientras apuntaba con su dedo hacia un vaso de agua. Pepper estaba un poco confundida en cuanto a por qué necesitaba comenzar la comida bebiendo un vaso de agua, pero obedeció cortésmente para no parecer grosera con Dio. Sabía que Dio no causaría tantos problemas si le causaba daño, tomó lentamente el vaso de agua y lo bebió casualmente. Después de beberlo de una sola vez, se sorprendió al probar algo tan magnífico. No había bebida que supiera mejor que ese vaso de agua que Dio le había preparado. Pepper inmediatamente miró a Dio confundido mientras Dio se encogía de hombros con impotencia. Pase lo que pase en la próxima hora, prometo que no se lo contaré a nadie. Dio dijo solemnemente. Pepper estaba confundida una vez más porque no entendía nada de lo que había dicho Dio. Decidió confiar completamente en Dio y no pedirle ninguna explicación. ¿Puedo pedirte más de esta agua, por favor? Pepper preguntó mientras se lamía los labios inconscientemente. No pudo evitar recordar el agua sabrosa que Dio había preparado. Me temo que no podría obtener más de esa agua, solo debe beber una vez por cada tratamiento, y debe esperar a que aparezca el efecto del tratamiento del agua antes de poder comer cualquier otra cosa. Dijo Dio mientras se encogía de hombros. Cuando Dio terminó de hablar, Pepper de repente se echó a llorar. Se tocó la cara confundida porque no sabía por qué estaría llorando en primer lugar. Capítulo 143. Un pimiento picante. Pepper recordó la palabra de Dio diciéndole que mantuviera la calma sin importar lo que pasara, por lo que Pepper trató de no hacer ninguna escena y mantenerse lo más calmada posible. Pero como las lágrimas no dejaban de gotear, empezó a entrar un poco en pánico. Está bien, estás totalmente a salvo. El proceso de tratamiento terminaría pronto. Dijo Dio para calmar a Pepper un poco. Pepper trató de calmarse y, efectivamente, un minuto después dejó de llorar y Dio inmediatamente le dio una toalla de papel y un espejo. Ella lo tomó y comenzó a limpiarse las lágrimas de la cara, y mientras se miraba en el espejo, se sorprendió al ver que sus ojos podían ver mucho más claro y que la mancha oscura alrededor de sus ojos había desaparecido. Se quedó sin palabras ya que no sabía cómo un vaso de agua podía tener tal efecto, eso no era nada normal. El poder de Dio estaba más cerca de la magia que de la manipulación de energía. Tu poder es realmente asombroso. ¿Usaste alguna forma de magia en este momento? Pimienta preguntó con incredulidad. Dio se quedó allí mientras se encogía de hombros y miraba a Pepper divertido. Pepper finalmente entendió lo que Dio había querido decir con que no se podía decir mucho sin intentarlo ella misma, esa experiencia fue una de esas. Puedes comenzar a comer la comida como mejor te parezca, daron el mismo tipo de efecto.
Pero tómate las cosas con calma, no quiero que te ahogues con la comida. Dio dijo casualmente. Pepper inmediatamente probó la comida y rápidamente ignoró el consejo de Dio y comió como si ya hubiera muerto de hambre durante días. Ella no mostró ninguna manera cuando descubrió que la comida era tan buena. Diferente a todo lo que ella haya comido. La comida era picante, y aunque Pepper supuestamente no podía soportar la comida picante, siguió comiendo el plato con deleite. Terminó todo, con 3 tazones de arroz. Realmente parecía una mujer que ya ha muerto de hambre durante mucho tiempo. Incluso lamió su plato hasta quedar limpio al final de su cena. Después de terminar todo, Pepper comenzó a recuperar la compostura. Finalmente se contuvo de hacer algo más vergonzoso frente a Dio. Estaba nerviosa después de recordar lo que acababa de hacer frente a Dio, pero aunque era vergonzoso, Dio no se rió de ella mientras intentaba parecer profesional frente a Pepper. Ahora, el proceso de tratamiento se mostraría en cualquier segundo. Como antes, espero que no hayas entrado en pánico y mantengas la calma. Dio le dijo a Pepper como recordatorio. Pepper asintió y, efectivamente, el efecto comenzó de inmediato. Pepper sintió picazón en todo su cuerpo, comenzó a rascarse la cara para disminuir la picazón, pero tan pronto como lo hizo, las pieles muertas comenzaron a desmoronarse de su rostro. Se sorprendió al ver lo que estaba pasando, pero cuando recordó el consejo de Dio, recuperó la compostura. Finalmente entendió por qué Dio aconsejó enviar a los guardias afuera. Si alguien viera una escena así, se sentiría avergonzada y avergonzada toda su vida, y existía la posibilidad de que su experiencia también fuera registrada por chantaje. A medida que más piel muerta comenzaba a caer del cuerpo de Pepper y el cabello caía por su cabeza, pudo ver que la piel de sus brazos se volvía más suave y delicada, su cabello también volvió a crecer de una manera incomprensible, tocó y miró su nuevo cabello y vi que el cabello era suave y sedoso, como el cabello de un adolescente. Ella también sintió que algo estaba mal en su boca, uno de sus dientes vibró y de repente se disparó hacia la pared. Lo inesperado fue que su diente volvió a crecer instantáneamente en la misma posición que el que acababa de salir. Dio rápidamente le entregó un espejo y, mientras se revisaba la cara, se sorprendió al ver y sentir que su cara se había vuelto delicada y suave como la de una adolescente otra vez. Incluso se sorprendió al ver que su cabello, incluidas las pestañas y las cejas, volvían a tener sus raíces negras. Una vez que miró sus dientes, también vio que uno de sus dientes era más blanco que el otro. Esta fue solo otra magia. Ella pensó para sí misma. Capítulo 144 Efecto secundario. Haré una excepción esta vez, excluiré todas las tarifas excepto el gasto de los platos, así que serían $300.000. ¿Le gustaría pagar con tarjeta de crédito o cheque? Dio le preguntó a Pepper inmediatamente después de que concluyó todo el proceso de tratamiento. Pepper tomó rápidamente la máquina de tarjetas que estaba sobre la mesa, deslizó su tarjeta y pagó los $300.000 de inmediato. Esto es loco. Si promueves tu habilidad en el mundo, estoy seguro de que todas las mujeres del mundo se volverían locas por ti. Dijo Pepper con entusiasmo. Eso sería demasiado abrumador. Mi cola de invitados ya dura más de un mes. Todavía hay una cantidad fija de invitados que podría recibir en un día, porque mi energía y mi tiempo son limitados. Dijo Dio mientras le sonreía a Pepper. ¿Quieres decir que no puedes producir en masa estas cosas? ¿No hay forma de hacer que el plato sea consumible para personas en el extranjero? Dijo Pepper con curiosidad. No, necesito estar presente durante el tratamiento. Hay varias razones para esto, la primera es para evitar cualquier accidente, y la segunda es que una vez que estos platos alcancen un cierto rango de mi, perderán su energía y los volverán a convertir en comida normal. Dijo Dio con pesar. Pepper parecía perdida en sus pensamientos después de escuchar la explicación de Dio, no sabía qué más decir sobre todo esto. El mismo Dio no logró convertirse en el hombre más rico del mundo debido a esa limitación. Sin embargo, Dio todavía estaba agradecido de poder tener el Pearl Jam incluso con todas sus limitaciones. Sin ese soporte, sería increíblemente difícil para él encontrar alguna forma de obtener dinero lo suficientemente rápido como lo estaba haciendo. Pepper luego preguntó de repente si había algún efecto secundario negativo por consumir el plato. Dio rápidamente la miró divertido. Dio rápidamente le dijo a Pepper que ella misma ya había experimentado el efecto secundario negativo mientras señalaba la piel muerta en el suelo. Pepper luego se sonrojó y se rió mientras bromeaba al decir que el efecto secundario era realmente grave, que podía morir de miedo. Realmente no sé el alcance de poder. No sabía qué tipo de enfermedad no podía curarse usando esta habilidad.
Es por eso que tengo que examinar a fondo a la persona antes de tratarla. Esa es también la razón por la que dije que no estoy realmente seguro de poder curar a Tony. Lo mejor que puedo hacer ahora es tal vez aliviarlo de su sufrimiento y prolongar su vida. Si él está dispuesto a cooperar, podría tratar de encontrar una manera de curarlo, pero eso es si él está dispuesto a hacerlo. Dio dijo solemnemente. Pepper asintió con la cabeza entendiendo, las palabras de Dio eran las mismas que las de todos los médicos, incluso si la probabilidad de una curación exitosa fuera del 99%, el médico no se atrevería a decir que el paciente seguramente se curará. Además, finalmente supo cuán grave era la condición de Tony por la palabra de Dio. Finalmente estaba convencida de que Tony tenía algo que realmente estaba más allá de su cálculo. Estaba nublada con tantos pensamientos sobre Tony en este momento, no había garantía de que Tony estuviera vivo a la mañana siguiente si seguía siendo terco. Tenía que hacer algo con Tony lo más rápido posible antes de que sea demasiado tarde. Rápidamente se excusó con Dio mientras decía que trataría de persuadir a Tony un poco más para que recibiera el tratamiento que necesitaba. Ha tomado la decisión de arrastrar a Tony para que reciba el tratamiento lo antes posible, incluso si Tony la odiaría por eso. Dio, a un lado, miró a Pepper con diversión. Incluso si realmente le gustara el dinero, no lo pediría. Si Tony viniera a él con una actitud, seguramente le daría un maltrato a Tony, o peor aún, podría negarse a tratar a Tony. Dio le mencionó ese problema a Pepper, y ella inmediatamente asintió con la cabeza, comprendiendo que una persona no podía tomar mucho, y las personas como Dio no querrían que otros las pisotearan. Pepper salió rápidamente del restaurante mientras decía que llamaría lo suficientemente pronto para hacer una reserva. Dio asintió y rápidamente cerró la puerta del restaurante para encontrar un hotel para descansar por la noche. Le pedirá a Will que limpie el restaurante por la mañana, por lo que no es necesario que lo limpie él mismo. Fue una pena que la mafia de Kingpin bombardeara su villa. Capítulo 145. Resultado al día siguiente, Dio vio muchas noticias que decían la muerte del conocido filántropo Wilson Fisk después de la acusación de que estaba involucrado en actividades de pandillas. Según la noticia, la policía aún estaba en la investigación exhaustiva de la extraña muerte de Wilson Fisk y la verdad sobre su actividad criminal. Dio sabía que con la muerte de Kingpin, la fuerza policial se vería obligada a tomar una mejor decisión sobre cómo lidiar con las turbas, especialmente con la creciente actividad de pandillas que estaba a punto de ocurrir. Dio todavía necesitaba lidiar con la mano invisible de la organización del inframundo, conocida como Hydra. Varios días antes de la muerte de Wilson Fisk, en la sede de S.H.I.E.L.D., Natasha caminó casualmente hacia la oficina de Nick Fury y le informó sobre el descubrimiento de Dio. A pesar de que Dio ya le había dicho que no podía decírselo a nadie porque no sabían en quién confiar, pero para Natasha, Nick Fury era la persona en la que más podía confiar. Pero en caso de que ya haya creado una red de seguridad donde la información que obtuvo se filtrará a todos los miembros de S.H.I.E.L.D. y a varios funcionarios gubernamentales de alto rango sobre la Hydra dentro de S.H.I.E.L.D. si alguna vez se pierde o en el peor de los casos, muerto. De esa manera, no solo podría disuadir el movimiento de Hydra, sino también alertar a un agente inocente. Pero afortunadamente para ella, lo peor no sucedió ya que Nick Fury se sorprendió al escuchar el informe de Natasha. Con esa nueva información, sabía que S.H.I.E.L.D. estaba en una situación desesperada. Se sabía que Hydra lavaba el cerebro a las personas para que trabajaran por su causa, no había forma de distinguir que un agente de S.H.I.E.L.D. era uno de Hydra en este momento. Nick Fury llegó a la conclusión de que estaban solos en este momento, no había forma de movilizar a S.H.I.E.L.D. sin que Hydra lo supiera, y no podía quemar ningún activo en este momento ya que estaba muy cerca de hacer realidad sus sueños de hacer una organización de superhéroes. Esta vez, tenía que saber cuántos agentes de S.H.I.E.L.D. ya habían sido comprometidos. Rápidamente encargó a Natasha y Coulson que investigaran la verdad sobre el incidente que involucraba a los padres de Dio, y él mismo trató de conectar los puntos que sabía que eran extraños dentro de S.H.I.E.L.D. y que había estado ignorando en el pasado. En el presente Nick Fury convocó a Natasha y Coulson para discutir cualquier información que ambos hayan descubierto. Busca errores en esta oficina. Tenemos que estar seguros antes de comenzar. Nick Fury dijo antes de comenzar a discutir lo que encontraron. Afortunadamente, no encontraron nada. Nick Fury suspiró un poco y les dijo a ambos que comenzaran a hablar. El incidente de los padres de Dio tenía muchas lagunas, no hay ninguna cámara de seguridad alrededor de ese lugar que tenga la grabación de la hora del incidente. Debe haber alguien que destruyó todas las grabaciones para borrar su rastro.
Pero empiezo a buscar el día anterior, y un día después, me sorprendió mucho ver que el agente Jason fue visto por todo el lugar varias veces. No solo eso, sino que también vi a un agente que supuestamente era cercano al agente Jason acercarse al lugar del incidente. Natasha dijo, informando lo que encontró. Cuando Nick Fury vio todas las imágenes del agente que Natasha sospechaba que era Hydra, su rostro se volvió sombrío. Varios de esos agentes eran agentes a los que ya les había confiado información confidencial que no debería compartirse con nadie más. Investigué el lugar donde había estado Dio después del incidente para ver qué otras anomalías ocurrían a su alrededor. Coulson dijo, interrumpiendo su informe cuando vio que Natasha había terminado de informar. Fue realmente un desastre. Dio fue declarado muerto cuando llegó al hospital después del incidente, pero milagrosamente se despierta de nuevo. También fue rastreado y seguido una vez que salió del hospital, pero no solo eso, también fue rastreado mientras estaba en el restaurante por un agente. Coulson dijo de manera informativa. Tenía algunas fotos de los agentes que estaban siguiendo a Dio, y Nick estaba furioso después de ver todas las fotos de los agentes sospechosos que Coulson le mostró. Capítulo 146. Plan había tantas cosas que hacer, estresando a Nick Fury. Finalmente, ordenó a Natasha y Coulson: ustedes dos ahora abandonen todas sus misiones, concéntrense en estos objetivos expuestos e investiguen el asunto. Quiero saber cuántos espías tiene dentro. Además, ahora no sabemos qué agentes son confiables, por lo que por el momento no puedo brindarle el apoyo del personal y no puede revelar esta tarea a nadie. Preste atención a la seguridad y protéjase como primera prioridad. No quiero volver a perder a ningún agente de confianza. Natasha y Coulson asintieron con la cabeza y Natasha dijo: ¿qué hay de Dio? Creo que parece tener una manera de encontrar a estas personas. También me dijo que podía contactarlos si necesitábamos ayuda. La otra parte mató a sus padres y disfrazó la escena como un accidente, lo que lo puso en la misma posición que nosotros en este enfrentamiento. Quizás esta sea la mejor oportunidad para atraerlo a ese plan. Nick comenzó a pensar por un momento, y tuvo que admitir que Natasha estaba en lo cierto. Era muy tentador asegurarse de que Dio realmente se uniera a su plan para crear el equipo de superhéroes. Pero Dio también fue un cañón suelto. Una vez que estuvo fuera de control, Nick no pudo encontrar ningún medio para detenerlo. Esa fue también la razón por la que necesitaba a los Vengadores. Tenía que haber alguien que pudiera detener a Dio, al menos, calmarlo. Entonces, Nick le dijo a Natasha que Dio debería mantenerse en la oscuridad por ahora. Natasha asintió mientras seguía ocultando la existencia del caracol que Dio le dio. Natasha y Coulson salieron rápidamente de la oficina y se encontraron con Alexander Pierce cuando salían. Pierce preguntó: parece que Nick Fury está explotando a su personal nuevamente, ¿y qué tareas importantes se han organizado para ti esta vez? Debes saber que todos tenemos acuerdos de confidencialidad, y tenemos que tener los labios apretados sobre cada misión. Si realmente quieres saber, pregúntale al director Nick Fury. Coulson no creía que Alexander Pierce fuera un agente de Hydra, pero más vale prevenir que lamentar. Pierce inmediatamente le dio unas palmaditas en el hombro a Coulson mientras decía que, de hecho, era un gran agente, y les dijo a Natasha y Coulson que deberían trabajar en cualquier tarea que Nick Fury les encomendara. Ambos asintieron y abandonaron el lugar rápidamente. Pierce estaba allí porque recibió un informe de que Nick Fury había apagado todos los dispositivos de monitoreo en su oficina usando su autoridad como director de S.H.I.E.L.D. Pierce frunció el ceño porque sabía que algo estaba pasando. No había forma de que Nick apagara todos los dispositivos de monitoreo y convocara a sus dos agentes más confiables así como así. Nick se sorprendió bastante al ver a Alexander Pierce en su oficina sin previo aviso. Además, el momento hizo que Nick se sintiera un poco inquieto. Pierce inmediatamente se puso cómodo tomando un vaso de agua y se sentó en el sofá. Lo siento, olvidé llamar a la puerta. Ningún problema. Nick hizo lo mismo y se sentó en el sofá frente a Pierce, haciendo todo lo posible por mantener su cara de póker. Pierce actuó con normalidad y trató de iniciar una pequeña conversación con Nick Fury sobre el cambio de actitud de los agentes recientemente. Fury siguió la corriente de la pequeña charla de Pierce durante un rato hasta que le preguntó al propio Pierce cuál era el propósito de su repentina visita. Pierce ni siquiera le avisó que esta vez vendría a la oficina de Nick. Pierce dijo rápidamente: ¿recuerda su solicitud al Consejo de Seguridad Internacional para ese plan? Los Vengadores. Nick Fury asintió y Pierce le dijo que el programa era demasiado extremo para el gusto del Consejo de Seguridad. Sonaba ridículo dejar que algunos civiles superpoderosos ayudaran a mantener la paz mundial.
Tenía que haber pruebas concretas de que el programa tendría éxito antes de que el ISG las aprobara. Pero todavía pensaban que era ridículo que los extraterrestres atacaran la Tierra en primer lugar. Nick negó con la cabeza divertido, ya sabía que la idea de un viejo calderero no sería capaz de comprender la terrible situación que pronto enfrentará la Tierra. Entonces, le dijo a Pierce que todo se probaría con el tiempo, ya que verán por sí mismos que la idea de Nick era la mejor por el bien del mundo entero. Capítulo 147. El viernes por la noche, Dio condujo hasta la villa de Jessica para celebrar el cumpleaños de Irene. Caminó hacia la puerta principal con el regalo en sus manos. Vio que la villa se ha vuelto muy animada, pensó que debe ser por los amigos de la escuela de Irene. Dio sabía que habría innumerables niños cayendo sobre los pies de Irene y muchas niñas que querrían ser sus amigas. Cuando Dio entró en la casa, pudo ver que Jessica realmente pasó mucho tiempo para asegurarse de que la fiesta fuera memorable para Irene. Jessica notó que Dio había llegado e inmediatamente lo saludó. «Oye Dio, ¿cuándo llegaste?» «Lo siento, no esperaba que Irene fuera tan popular en la clase, muchas personas vienen a su fiesta de cumpleaños». Dio le dijo: «Estuvo bien, no me importa la presencia de niños». Dio vio que Irene estaba en medio de varios niños, charlando y riendo alegremente, y finalmente vio a Dio en la puerta con Jessica. Rápidamente se alejó de sus amigos y corrió hacia Dio con entusiasmo. Rápidamente tomó el regalo en la mano de Dio con entusiasmo mientras preguntaba: «¿Este regalo es para mí?» «Sí, por supuesto». «Feliz cumpleaños». Dio asintió con la cabeza mientras acariciaba la cabeza de Irene, desordenando su cabello en el proceso. «Gracias». Irene abrió emocionada el regalo para ver qué le traía Dio esta vez. Dio miró a su alrededor y notó que Irene era realmente el centro de atención en la fiesta. Podía ver a varios niños mirando a Irene con admiración desde lejos y varias niñas que esperaban emocionadas a que Irene abriera el regalo. Dio también vio que varios chicos lo miraban con celos, por la intimidad entre Dio e Irene. Dio estaba un poco divertido por las miradas que los chicos estaban dando, ni siquiera sabían que él podría ser el hermano de Irene o el novio de Jessica, pero claramente les importaba que Dio estuviera cerca de Irene. También recibió algunas miradas cariñosas de las chicas, ya que muchas de ellas pensaron que Dio debe ser un modelo o una estrella de Hollywood por la buena apariencia de Dio. Estaban frunciendo el ceño a Jessica porque pensaban que debía haber algo entre Jessica y Dio. Los celos de las chicas llegaron a su punto máximo cuando Irene abrió el regalo y sacó el collar con una piedra preciosa en el medio. Todos miraron el collar con asombro en sus ojos, era un collar realmente hermoso. A diferencia de la piedra preciosa normal, esa brillaba gloriosamente bajo las luces. Incluso un tasador inexperto podría ver que la gema debe haber sido extremadamente costosa. Jessica le dijo rápidamente a Dio: «Ese regalo es demasiado caro para Irene. No es apropiado que una niña de su edad tenga algo así». Irene también estaba pensando lo mismo que su hermana, no podía recibir un regalo tan lujoso. Dio negó con la cabeza porque no quería que Irene rechazara su oferta. Obviamente a Irene le gusta el collar y por lo tanto debería quedárselo. Además, la gema es artificial, no real, y por lo tanto no es tan cara. Dio le sonrió a Irene y le acarició la cabeza una vez más y rápidamente ayudó a Irene a usar el collar en su cuello. Jessica sabía que el collar no podía ser un collar barato, tenía que ser un collar caro que Dio había preparado de antemano. Pero después de ver que Irene estaba tan encantada de recibir tal regalo de Dio, lo dejó pasar. Sabía que Dio era una persona muy importante para Irene, y por eso no quería quitarle el regalo a Irene. Capítulo 148. Dio le dijo a Irene aunque la piedra preciosa era artificial. Todavía tenía las mismas características que el real. Rápidamente le dijo a Jessica: «Apaga todas las luces de la casa para que pueda mostrarle a Irene las características de la gema». Bueno. Jessica suspiró y apagó todas las luces dentro de la casa. Los niños miraban la gema expectantes, tenían curiosidad por saber qué tenía de especial la gema. Cuando se apagaron las luces, Dio llevó rápidamente a Irene hacia la ventana para que la luz de la luna pudiera brillar sobre el collar sin ninguna interferencia. De repente, todos se sorprendieron por lo que vieron frente a sus ojos. La gema brillaba en el cuarto oscuro, proyectaba muchos rayos rojos a través de la habitación, haciendo que Irene pareciera un ángel. Toda la sala comenzó a gritar al ver el hermoso espectáculo frente a ellos. ¡Ay, Dios mío! Es tan hermoso. Mamá, creo que puedo estar enamorado. ¿Es esto realmente un rubí? Yo también quiero uno. Es tan impactante. Irene comenzó a sentirse incómoda por tantos ojos que la miraban.
Jessica se dio cuenta de eso e inmediatamente encendió las luces. Cuando se encendieron las luces, la gente se desmayó de su asombro. Es increíble, es increíble. ¿Qué trabajo de maestro es este? No, ¿puede esto realmente ser hecho por humanos? ¿Cuál es el principio? ¿Dónde puedo comprar esta piedra preciosa? Creación exclusiva de Dano Novels. La hermosa escena de la piedra preciosa que acaba de mostrar estaba realmente grabada en sus mentes. Irene misma también preguntó tímidamente este. ¿Nombre? Dio sonrió y dijo piedra roja de Ajá. Le dijo a Irene aunque eso fue solo artificial. Fue nombrado como el verdadero. Irene asintió con la cabeza, gracias. Atesoraré el collar para siempre. Dio asintió con la cabeza y le dijo a Irene ve a jugar con tus amigos y pasa más tiempo con ellos. MMM. Irene asintió felizmente y volvió con sus amigos. Cuando Irene se fue, Jessica rápidamente arrastró a Dio a un lado y le preguntó di la verdad detrás de la gema. Nunca escuché ese nombre antes. También tomó 2 copas de vino y le dio una de Dio. Dio se rió porque le divertía que incluso Jessica también estuviera celosa del collar. Rápidamente le dijo a Jessica era un secreto. Rápidamente puso los ojos en blanco, no espero que me des uno, pero estoy pensando en comprar uno yo misma. Dio sonrió ante la curiosidad de Jessica, pero Dio sabía que no importaba cuánto intentara encontrar uno, no podría. El regalo para Irene fue un artículo misceláneo que obtuvo en sus sorteos y, por lo tanto, claramente no estaba disponible en ese mundo. El artículo era inútil de todos modos ya que ese mundo no tenía ningún pillarman. La verdadera piedra roja de Ajá, sin embargo, poseía el poder de condensar las luces a su alrededor para hacer un rayo rojo, pero la imitación en posesión de Irene no podía hacer eso. Entonces, Dio no vio ningún daño por la piedra preciosa en posesión de Irene. Pero la gema probablemente alcanzaría un alto precio en el mercado por su hermosa característica y, por lo tanto, era adecuada para ser un regalo para el cumpleaños de Irene. Entonces, en lugar de enviar a Jessica a cazar la gema, Dio le dijo la gema fue hecha especialmente y si puedo conseguir otra, seguramente te la daré. Jessica asintió con la cabeza cuando entendió que la gema era realmente especial. Si fuera una gema ordinaria, definitivamente lo sabría. Al mismo tiempo, sabía que quienquiera que fuera el artesano, debe ser una persona especial que poseía una habilidad que estaba fuera de este mundo. Capítulo 149 Irene sintió que su cumpleaños fue perfecto por la llegada de Dio, nunca antes se había sentido tan feliz. Hubo un tiempo en el que se sintió feliz de que sus padres estuvieran siempre cerca, pero nunca más sucedió. Después de que terminó la fiesta de cumpleaños, sus amigos fueron recogidos por sus padres o hermanos para irse a casa. Irene todavía podía escucharlos emocionados ya que Irene los había invitado a una gran fiesta. Su familia también sintió la emoción al escuchar la historia de la fiesta que acaba de suceder. En la noche, Irene insistió en que dormiría junto a Dio y Jessica, incluso dejó a Snowball, su perro, solo en su habitación, lo que casi nunca había sucedido antes. Así que, para asegurarse de que su hermana no se sintiera resentida con ella, Jessica cedió y la dejó dormir con los dos esa noche. Pero en la noche, cuando Irene se durmió, Dio y Jessica salieron de la habitación e hicieron una oferta en la habitación contigua. Por la mañana, lo primero que hizo Irene fue comprobar que su hermana seguía durmiendo a su lado, y al ver que su hermana roncaba a su lado, se sintió bien consigo misma. Pensó que ya había impedido que su hermana hiciera algo con Dio anoche. Después de desayunar, Dio se excusó debo volver al restaurante lo antes posible. Jessica había estado de acuerdo sí, te ayudaré con respecto a la destrucción de tu villa. Dio necesitaba la ayuda de Jessica ya que la compañía de seguros se negó a pagar la compensación y el dueño presionó a Dio para que pagara la compensación él mismo. Jessica dijo tardaré 3 días en encontrar algo para asegurarme de que la compañía de seguros pague la compensación, ya que usted pagó el seguro de la villa. De camino al restaurante, Pepper llamó ya reservé el lugar y le informé a Will. La hora será el sábado por la noche. Debes venir en persona, te enviaré la dirección pronto. Bueno. Dio colgó el teléfono mientras se preguntaba qué estaba haciendo el genio Tony Stark en un momento como este. Al mismo tiempo, Tony, que ha estado encerrado en su taller durante unos días, se sorprendió cuando Pepper entró en su taller sin previo aviso. Inmediatamente dijo ya reservé el lugar para que tú y Dio pudieran cenar juntos con ella el sábado por la noche. Tony inmediatamente dijo no confío en Dio, y deberías hablar conmigo antes de tomar la decisión.
Pepper suspiró y rápidamente dijo: si hablo contigo antes de decidir, entonces encontrarás una manera de asegurarte de que no tengan tiempo. Si te niegas a cuidarte esta vez, saldré de tu casa y renunciaré a la empresa. Tony inmediatamente levantó la mano y dijo: respetaré todas tus decisiones y obedeceré. Solo esperaba que el restaurante no volviera a ser otro restaurante deteriorado. Pepper ignoró el comentario sarcástico de Tony y dijo: era tu restaurante favorito, así que no había nada de qué preocuparse. Pronto cayeron en un silencio incómodo, y una vez Pepper dijo: debes decirme qué estaba pasando. Si Dio no puede ayudarte, debes ir al hospital. Pero Tony la refutó y dijo: lo siento, Pepper, debo trabajar ahora, y Jarvis cerrará la puerta después de que te vayas. Tony pronto volvió a lo que fuera que estaba haciendo mientras dejaba a Pepper sola. Pepper suspiró en silencio y abandonó el lugar después de ordenarle a Jarvis que le recordara a Tony que comiera a tiempo. Tan pronto como Pepper se fue, Tony arrojó el martillo que sostenía y permaneció en silencio por un rato. Sacó una taza de jugo verde del interior del congelador y rápidamente se lo bebió todo de una sola vez. Jarvis pronto le dijo a Tony: es la hora del almuerzo, ¿qué quieres comer? Tony dejó su vaso y dijo: quiero lo mismo que ayer pero con un poco más de sabor ya que el menú de ayer casi me hace vomitar. Después de eso, Tony volvió rápidamente al trabajo, ya que trabajar en su traje era lo único que podía hacerle olvidar el miedo a morir. Pero eso no fue solo algo que hizo para olvidar, también mostró el resultado en él. Había desarrollado Mark Armor con tantas mejoras. En ese aspecto, era realmente un genio. Capítulo 150. Dio llegó al lugar que Pepper le había dado. El lugar era un famoso restaurante con calificación Michelin que Dio quería probar durante mucho tiempo, pero nunca tuvo tiempo de hacerlo. Después de entrar, notó que el restaurante estaba vacío, la mesa estaba puesta a un lado dejando solo la mesa en el centro. También vio que Pepper y Tony ya habían llegado y ya comenzaron a cenar. Tony sarcásticamente dijo que ya habían comenzado a comer por aburrimiento, dejó la pizza en sus manos y dejó que Dio se sentara. Dio vio que Tony, como de costumbre, pidió mucha comida chatarra para él, como pizza, hamburguesas y papas fritas. Dio suspiró porque ya le había dicho que esos alimentos eran malos para su salud. ¿Cómo piensas sobre el ambiente del restaurante que reservé personalmente? Sé que prefieres esta escena, ¿verdad? Tony dijo sarcásticamente. Es suficiente, Tony. Pepper dijo que estaba avergonzada del comportamiento de Tony. Dio, por otro lado, no estaba enojado en absoluto, sabía que Tony ya debería estar dolorido, y Dio estaba divertido de que Tony todavía pudiera hacer muchos comentarios sarcásticos como ese. Tony luego sirvió una copa de vino tinto para Dio y dijo que tenía debilidad por ese restaurante por su sabroso postre, como el helado orgánico que estaban a punto de probar más tarde. ¿Sabes? Este vino de 2009 no es tan bueno. Escuché que las uvas de ese año no tenían sabor en comparación con el año anterior. Me gustaría recomendar un vino 2007 de $30, que sabe mejor si debo decirlo yo mismo. Dijo Dio con confianza. Sí, yo también diría lo mismo. 2009 el vino no es tan bueno. Supongo que debería comenzar a apreciarte más después de saber que conoces tu vino, ¿eh? Tony dijo sarcásticamente. El comentario sarcástico continuó entre los dos hombres sentados en la misma mesa, haciendo que Pepper casi perdiera la cabeza. Rápidamente les gritó a ambos que se detuvieran y se callaran, los dos se callaron de inmediato y se sentaron con el ceño fruncido como un niño. Dio luego comió la comida frente a él y se sorprendió mucho porque la comida chatarra todavía sabía bien después de que no la había comido durante bastante tiempo. Se comió la hamburguesa con queso frente a él mientras ocasionalmente tomaba las papas fritas de Tony. Tony luego gruñó mientras decía: oye, es mío. Dio ignoró a Tony y siguió comiendo su hamburguesa con queso como si nada hubiera pasado. Aunque ya no se peleaban como niños, los dos obstinadamente se llenaron la boca con tantos alimentos para evitar que el otro ganara. Pepper, que se sentó entre ellos, estaba desesperada y sacudió la cabeza con frustración. Después de una caja entera de pizza, 5 juegos de hamburguesas con queso, media botella de vino tinto, Tony finalmente se dio por vencido e inmediatamente corrió hacia el baño. Dio se limpió la boca casualmente con una mirada satisfecha en su rostro, mientras que Pepper miró impotente a Dio de manera inquisitiva. Después de unos minutos, Pepper dijo: disculpe, buscaré a Tony, se tomó demasiado tiempo en el baño. Dio se encogió de hombros y llamó al mesero: dame una porción grande de helado orgánico. Eso fue casi al mismo tiempo que Tony salió del baño, y una vez que vio que Dio todavía estaba pidiendo comida, casi vomitó de nuevo y volvió al baño de inmediato.
10 minutos después, Tony salió del baño todo pálido mientras Dio todavía estaba sentado en la mesa, disfrutando de su helado orgánico. Pepper rápidamente despidió a los meseros porque sabía que Dio había terminado y que Tony ya no tenía apetito. Pepper dijo que originalmente invitó a Dio a expresar su gratitud nuevamente, aunque eso no pareció funcionar. Dio rápidamente dijo que no le importaba el desorden ya que descubrió que el helado orgánico era realmente delicioso. Dio incluso le ofreció el helado que ordenó a Tony, ya que Tony dijo que el helado estaba delicioso antes. Tony se tapó la boca y empujó el helado a un lado mientras su rostro parecía el de alguien que estaba a punto de vomitar de nuevo. Pepper se quedó sin palabras cuando descubrió que Dio no estaba tan lejos en comparación con Tony. Dio sonrió y rápidamente dijo: el vómito del síntoma de envenenamiento por paladio debería ser mucho peor que eso. Tony, que escuchó eso, se puso rígido de inmediato, y Pepper quedó impactada. Capítulo 151. Pepper inmediatamente le preguntó a Tony: ¿es verdad todo lo que acaba de decir Dio? Tony miró a Pepper y perdió toda la confianza que tenía, no sabía qué decir porque no quería mentirle a Pepper. Tony miró a Dio y no vio ninguna pizca de broma en el rostro de Dio. Tony sabía que Dio no hizo eso porque quería burlarse de Tony, pero lo estaba haciendo después de ver que Tony no se había recuperado después de no verlo por un tiempo. Tony no ignoró la enfermedad que tenía. De hecho, ya ha buscado algo que pueda usarse para reducir el nivel de paladio en su sistema. Bebió el jugo de clorófila todos los días, pero no pareció producir ningún resultado. Todo lo que hizo el jugo fue reducir los síntomas que causó el envenenamiento por paladio. Entonces, Tony decidió sincerarse con Pepper, ya que se dio cuenta de que no podía ocultarlo por más tiempo. Sí, Pepper, todo es verdad. El ARG reactor que se suponía iba a sustentar mi vida me estaba envenenando, no pretendo ocultarte esto, pero no quiero que te preocupes por mí. Tony dijo solemnemente. Pepper se sentó allí mientras miraba a Tony sin palabras. Esta vez estaba enojada con Tony. Si Dio no estuviera allí para decirle que Tony estaba enfermo, sabía que Tony nunca le diría nada. Seguía pensando: ¿Tony se sincerará una vez que esté en su lecho de muerte o en su funeral? Pepper luego le dijo a Tony: debes confiar en los demás cuando claramente no puedes hacerlo tú mismo, no eres omnisciente. Era probable que hubiera algo que no podía hacer, y esa cosa eventualmente le quitaría la vida y la cordura, como lo que estaba sucediendo actualmente. Tony argumentó: no sé a quién creerle por mi enfermedad, sé que el médico no podrá ayudarme y Dio es como un médico vudú, no quiero renunciar a mi cuerpo para convertirme en su proyecto experimental. Pepper se quedó en silencio después de escuchar el argumento de Tony, pero parecía bastante furiosa porque Tony seguía siendo tan terco. ¿Puedo dar las buenas noticias y las malas noticias ahora? Quizás te gustaría escucharlo primero. Dio dijo casualmente a un lado ya que no quería ver que la pareja peleara más. Tony y Pepper asintieron simultáneamente, y Dio le sonrió a Tony por eso. Dio dijo: la buena noticia es que Tony no morirá si acude a mí al menos una vez cada 3 días para recibir tratamiento, la mala noticia es que es lo único que puedo hacer por ahora. Además, Tony no puede usar el traje de hierro por el momento porque usar el traje aceleraría el veneno. Lo único que realmente puede curar a Tony de este envenenamiento por paladio fue cambiar el elemento que usó para crear el ARG reactor. Dio mintió esta vez, podía curar fácilmente a Tony y lo hizo inmune al Palladium por completo usando el poder de Gold Experience. Pero era mejor así, Tony se verá obligado a ir a su restaurante constantemente, y obtendrá tanto dinero de Tony. Además, Dio sabía que encontrar el nuevo elemento para el reactor ARC de Tony era la única manera de que Iron Man progresara. Dio sabía que el nuevo elemento tenía algo que ver con el papá de Tony. La crisis mundial que Tony experimentará más tarde estaba más allá de su imaginación, debe mejorar para asegurarse de poder lidiar con los problemas más adelante. Dio sabía que Tony se sacrificaría por el bien de la humanidad en el futuro. Dio tuvo que asegurarse de que Tony se convertiría en el líder de los Vengadores para darse cuenta de todo. Entonces, tenía que asegurarse de que Tony estuviera vivo a ese momento. Dio era un buen conversador, sabía que encontraría la manera de hacer que Tony aceptara su oferta. Dio le dijo a Tony: no hago esto por dinero, pero es por tu bien, ya que no quiero que Iron Man muera solo porque no puede manejar su traje. Capítulo 152. Eso no va a pasar. Soy Iron Man, y el traje es mío para usarlo. Tony le dijo a Dio que no podía soltar su traje. No dije que deberías dejarlo, ¿sabes? Puede usarlo nuevamente después de obtener el nuevo elemento para su ARG reactor. Solo digo que deberías tomarte un tiempo libre. Dijo Dio mientras le explicaba a Tony.
No, todavía podría hacer todo por mi cuenta. Estoy bien sin tu ayuda. Tommy dijo obstinadamente. La palabra de Tommy enfureció a Pepper. ¿Qué pasa si no puedes encontrar un elemento nuevo? ¿Qué pasaría si murieras con esa armadura de acero? No podemos correr este riesgo más. ¿Has considerado mis sentimientos? Ella pensó que Tommy ya había renunciado a su terquedad y se concentraría primero en su salud, pero estaba equivocada. Pepper abofeteó a Tommy y salió del restaurante mientras llamaba a Tommy imbécil. Tommy rápidamente siguió a Pepper afuera y se sorprendió al ver que Pepper ya estaba dentro del auto y se alejó, dejando a Tommy solo. Abby, que era el guardaespaldas de Tommy, lo siguió rápidamente cuando se dio cuenta de que Pepper se había marchado. ¿La dejaste conducir así? Tommy dijo sintiéndose frustrado ahora. Abby dijo rápidamente: jefe, traté de detenerla, pero la señorita Pepper es la actual directora ejecutiva de Industrias Stark. En teoría, todos mis salarios están firmados y pagados por la señorita Pepper, así que yo. Detener. Entiendo. Al mismo tiempo, Dio salió del restaurante y rápidamente se subió a su Porsche. Tommy vio a Dio entrar al auto e inmediatamente gritó: oye, ¿no nos vas a llevar a dar un paseo? Yo soy el que te invita a cenar. Dio rápidamente volteó el pájaro en dirección a Tommy y dijo: Pepper tiene razón, eres un bastardo. Después de decir eso, Dio se alejó rápidamente, dejando a Tommy luciendo miserable frente al restaurante. Al día siguiente, Dio trasladó todas sus pertenencias a su nuevo hogar. Había alquilado otra villa con mejor ambiente y vista que la anterior. Jessica ya resolvió el caso de la villa bombardeada, y la compañía de seguros acordó pagar el costo de la villa destruida al propietario. Dio estaba agradecido por la ayuda de Jessica, ya que no tuvo que pagar ni un centavo para compensar al propietario. Mientras guardaba sus pertenencias en su nuevo hogar, Natasha llamó a través del caracol: es probable que nuestras acciones sean expuestas, y todos los agentes de espionaje a los que hemos apuntado han desaparecido. ¿Desaparecer? Algunas personas están desaparecidas y se desconoce su paradero. Todos los demás fueron asesinados, y estaban en proceso de misiones porque varios accidentes los llevaron a la muerte. La última vez que me contactaste, ¿no dijiste que Shield me daría una explicación? ¿Esta es la explicación? Lo siento, no hay muchas personas en las que podamos confiar ahora, y la otra parte es muy decisiva. ¿Entonces? Así que necesitamos su ayuda para encontrar otra forma de rastrear a la gente de Hydra, y ayudarnos también es ayudarlo a usted. Dios molestó instantáneamente cuando escuchó que Natasha estaba pidiendo su ayuda, rápidamente dijo: no, creo que puede haber entendido mal. Ayudarte a ti y a mí a resolver son en realidad dos cosas diferentes. Shield ya había rechazado mi ayuda cuando comenzó toda esa farsa, y ahora, cuando todo salió mal, Shield de repente me pidió ayuda. Pero después de pensarlo un poco, Dio se dio cuenta de inmediato de que la Hydra se había infiltrado en las filas de Shield más profundamente de lo que pensaba. Luego, Natasha trató de convencer a Dio nuevamente: tenemos los mismos enemigos, así que este no es el momento de ponerse salado por el agua derramada. Dio respondió rápidamente: estoy dispuesto a ayudar si Shield acepta usar mi método para borrar a Hydra de una vez por todas. El método de Shield no funcionará con el enemigo que ya se ha infiltrado tan profundamente. Dio sabía que tenía que hacer algo con el método de Hydra para hacer las cosas. Sabía que si Hydra se quedaba sola, el mundo cambiaría para peor. Dio sabía que eventualmente, el Capitán América se ocuparía de la Hydra, pero sería demasiado tarde, y la Hydra ya obtuvo lo que necesitaba para convertir el mundo en su patio de recreo. Capítulo 153. Natasha se quedó sin palabras después de escuchar la demanda de Dio. No podía decidir si la forma en que Dio era mejor que Hydra infiltrándose en Shield como lo que sucedió actualmente, ya que sabía que Dio podía volverse irrazonable a veces. Entonces, dijo: hablaré con Nick Fury porque no puedo decidir las cosas sola. Me pondré en contacto con usted pronto. Después de que terminó la llamada, Dio se quedó de mal humor y Jessica, que llegó más tarde ese día, no sabía qué había pasado para que Dio estuviera tan malhumorado. El lunes, otro huésped no invitado llegó a su restaurante. Will inmediatamente se escondió en la oficina de Dio porque no quería tratar con ese invitado. Afortunadamente para Will, Tony no vino a hablar sobre lo que había sucedido en el evento de Industrias Stark, vino a hablar con Dio sobre su salud. Lo acompañaba Pepper, pues parece que ya se reconciliaron por el mal comportamiento de Tony la noche del sábado. Dio salió e inmediatamente dijo: se supone que el señor Luonan y su esposa vendrán para un tratamiento, no recuerdo tener su nombre en la lista.
Tony dijo con aire de suficiencia. Desafortunadamente, el señor Luonan y su esposa se van de vacaciones después de obtener suficiente dinero para sobrevivir durante un par de generaciones después de que compré su compañía de juegos. Tuvieron la amabilidad de dar su cita contigo como regalo. Dio suspiró y le dijo a Pepper: no entenderé la forma de pensar de los ricos en el corto plazo. Pepper se ríe un poco. Tony luego le dijo a Dio: tenemos que comenzar con el tratamiento pronto porque tengo otro evento al que debo asistir en la tarde. Puedo darte una entrada para mi show de Iron Man más tarde esta noche si quieres ver de cerca a Heroic Iron Man. Pepper rápidamente reprendió: recuerda tu promesa. Tony frunció los labios y le pidió a Dio una taza de jugo de vegetales con menos apio antes de quedarse callado como un niño. Dio suspiró y le dijo a Pepper: deberías instalarle una cremallera en la boca. Tony no pudo evitar decir: eres muy grosero con tu cliente. Debe haber muchas quejas de los clientes que vinieron a tu restaurante todo este tiempo. Pepper inmediatamente golpeó la cabeza de Tony y dijo: realmente no entiendes nada. Dio no hace esto por dinero, no quiere tu dinero, y deberías estar agradecido por eso. Te dejaré solo con dolor al instante si todavía te comportas tan groseramente. Tony se calló rápidamente y se calmó porque sabía que no había dinero, fama, conexión ni nada que pudiera reemplazar a Pepper. Como Tony ya estaba tranquilo, Dio ya volvió de la cocina con un vaso de líquido verde y lo puso frente a Tony. Tony se sorprendió un poco al ver el líquido dentro del vaso, se veía muy inusual. Rápidamente preguntó sarcásticamente: ¿estás seguro de que este líquido no hará que me muera más rápido? Dio suspiró una vez más y dijo: todo depende de ti. No te obligaré a beberlo. Tony estaba un poco molesto porque Dio lo menospreciaba constantemente, pero no podía hacer otra rabieta porque temía que Pepper realmente hiciera lo que acababa de amenazarlo. Entonces, inmediatamente tomó el vaso y se preparó del repugnante sabor que probará pronto. Antes de que Tony pudiera siquiera beber el jugo, Dio lo detuvo rápidamente y le dijo: debes pagar primero antes de consumir el jugo. El precio ha subido, debes pagar $1 millón por él. Tony se sorprendió al escuchar que el precio del jugo había subido a un precio irrazonable, quería decir alguna blasfemia a Dio, pero Pepper rápidamente refutó: te pagaré con un cheque más tarde. A Pepper no le importaba el dinero en absoluto, ya que sabía que la vida de Tony valía más de lo que el dinero podía comprar. Tony se sentó en silencio mientras Pepper firmaba el cheque para Dio, no podía decirle que no a Pepper ya que ella lo hizo por él mismo. Capítulo 154. Después de que Pepper le entregó el cheque a Dio, inmediatamente dijo: deberías beber el jugo ahora y no entres en pánico porque el proceso de tratamiento entrará en vigencia más adelante. Tony quería decir alguna blasfemia hacia Dio, pero decidió no hacerlo cuando vio que Pepper lo miraba con expectativa en su rostro. Rápidamente bebió el jugo porque tenía miedo de oler y probar el jugo frente a él, pero mientras lo bebía, no olió ningún mal aroma del jugo, y el sabor en sí tenía un sabor muy dulce y suave. Dulce, fresco, suave, y una fragancia resuena en mi boca. ¿Cómo podría ser esto posible? Tony se sorprendió al saber que no había nada igual, ya había bebido una buena cantidad de jugo verde, pero ninguno de ellos tenía una fragancia tan dulce y un sabor tan exquisito antes. De repente ya no le importaba el $1 millón que acababa de gastar en el jugo porque sabía que podía beber ese jugo todos los días. Rápidamente vació el vaso ya que estaba muy satisfecho con el sabor. Pepper no creía la escena que se desarrollaba frente a ella, pensó que Tony lo escupiría o incluso se negaría de beberlo después de unos sorbos, pero Tony se lo bebió todo el tiempo. Tony incluso pidió otro vaso de jugo después de terminar su porción. Dio inmediatamente dijo: puedes tener otro después de 2 días si quieres. Ahora será mejor que vayas al baño rápido, o te cobraré una tarifa adicional de limpieza si haces un desastre en el comedor. Pepper le dijo inmediatamente a Tony: debes obedecer la palabra de Dio. El efecto del tratamiento fue simplemente una mala noticia. Pero Tony se quedó persistentemente y dijo: ya he bebido peor que eso, y no tengo ganas de vomitar ni nada. Dio le sonrió mientras esperaba que los espectáculos sucedieran. Efectivamente, después de que terminó de hablar, Tony sintió una fuerte sensación de náuseas y vomitó un líquido negro y algunos de los jugos que había bebido antes. FXXX. También sintió una fuerte sensación de crisis bajando rápidamente por su estómago, e inmediatamente se lanzó en dirección a los baños que Dio señaló antes. Gracias a que Tony vomitó antes, Will se vio obligado a salir de la oficina. ¿Quién diablos vomita aquí? No podía soportar el olor. Dio dijo apresuradamente: deberías abrir todas las ventanas para ventilar el hedor, y deberías limpiar todo el desorden antes de que Tony saliera del baño.
Will inmediatamente entró en pánico porque no quería enfrentarse a Tony en ese momento, así que rápidamente abrió todas las ventanas, limpió el vómito y roció un montón de ambientadores para que todos en el comedor pudieran respirar sin taparse la nariz. 10 minutos después, Tony salió de los baños luciendo fatigado y débil. Inmediatamente le dijo a Pepper: necesito una ambulancia de inmediato. Pepper inmediatamente le preguntó a Dio: ¿Tony está bien? Dio inmediatamente la tranquilizó: no te preocupes, es solo el proceso de tratamiento, Tony acaba de perder algo de sangre, pero después de un buen descanso, debería volver a la normalidad. Pepper suspiró aliviada y ayudó a Tony a volver a sentarse, mientras Dio le ordenaba a Will que limpiara los baños. Tony preguntó con frialdad: ¿qué diablos me hiciste? Sentí que casi muero en el baño. Dio no tenía intención de explicarse por lo que parece, y rápidamente dijo: revisa tu pecho. Tony lo hizo rápidamente y se sorprendió al ver que la línea negra del síntoma de tener el envenenamiento por paladio había desaparecido, pero no estaba seguro porque sabía que Dio dijo que aliviar el síntoma por sí solo no era suficiente. Miró a Dio nuevamente, y Dio rápidamente dijo: el líquido negro que acabas de vomitar y cagar en el inodoro era la toxina dentro de tu cuerpo. Tony rápidamente sacó algo de su bolsillo y le ordenó a Jarvis que verificara el nivel de paladio en su sistema. No mucho después de eso, se escuchó la voz de Jarvis: el nivel de paladio en tu sangre es del 5,6%. Tony inmediatamente pareció aliviado al saber que el nivel de paladio en su sistema había bajado un 10% en comparación con antes de ir al restaurante de Dio. Eso fue increíble, con ese jugo pudo tomarse su tiempo para encontrar el nuevo elemento para su ARG reactor, no tenía que tener miedo de que el ARG reactor lo matara por más tiempo. Seguro que Tony no se arrepintió de haber gastado $1 millón en el jugo. De hecho, estaba dispuesto a gastar incluso $10 millones por ello. Lo único que era diferente de antes era que tenía que mirar a Dio con luces diferentes ahora. Dio seguramente poseía algún milagro de su lado. Capítulo 155. ¿Cómo te sientes, Tony? Pimienta preguntó preocupada. Estoy mejor, ya no me siento pesado, pero ahora tengo hambre, dijo Tony mientras se frotaba el estómago. Después de escuchar las palabras de Tony, Pepper estaba muy agradecida con Dio, lo miró y también insinuó lo que Tony debería comer a continuación. Realmente quería lo mejor para Tony, y también confió en Dio con su vida y, por lo tanto, se asegurará de que Tony lo haga. Sigue todos y cada uno de los consejos de Dio. Dio suspiró y le dijo a Pepper: el hambre después del tratamiento es normal y cualquier comida normal está bien, puedes llevarlo a cualquier lugar excepto a mi restaurante porque mi comida es demasiado fuerte para él. Pepper preguntó de inmediato: ¿hay algo que Tony tuvo que evitar en su dieta? Dio lo pensó por un segundo y sonrió un poco, sabía que a Tony le encantaba su comida chatarra, y ese era el momento de vengarse de él. Dio inmediatamente dijo: cualquier comida saludable estará bien, ya que Tony no debería tener ningún problema con eso, pero Tony debe comer menos comida chatarra, especialmente hamburguesas con queso. Dio dijo todo eso con una cara solemne. Pepper asintió con la cabeza entendiendo. Tony miró a Dio con el ceño fruncido. Su vida se complicará bastante sin tener la hamburguesa con queso en su dieta. Dio también le recordó a Tony: puedes volver después de 2 días, pero si todavía te sientes un poco mareado, puedes posponerlo hasta que recuperes tus fuerzas nuevamente. Tony frunció el ceño porque sabía que Pepper haría cualquier cosa para asegurarse de que Tony obedeciera todo lo que dijo Dio, sabía que Dio solo lo estaba molestando, pero Tony no pudo decir nada ya que todo lo que dijo Dio era completamente lógico. Tony también le preguntó a Dio: ¿puedo comprar el jugo? Nos ahorrará mucho tiempo. Dio respondió: el jugo perderá su efecto una vez que esté demasiado lejos de mí, puedes probar mi palabra llevándote el próximo jugo a casa, pero si pierde su efecto, entonces no puedes quejarte. Tony frunció el ceño ya que sería una molestia ir allí cada 2 días. Tony preguntó: ¿puedes venir a mi casa a entregar el jugo él mismo? Aumentaré el pago si haces eso. Dio negó con la cabeza mientras ignoraba la petición de Tony. Tony suspiró derrotado porque eso significaba que Dio no haría nada de lo que le pedía y que debía regresar aquí en 2 días. Después de dejar otros $10,000 para los gastos de limpieza, Tony se fue con Pepper para volver a la villa junto al mar, ya que Tony quería seguir trabajando. Will salió después de que Tony se fue mientras se escondía en la oficina de Dio después de que terminó de limpiar los baños. Todavía no quería enfrentar a Tony porque temía que Tony se burlara de él o incluso lo demandara por fraude. Dio vio que Will todavía estaba pendiente de Tony, y por eso le dijo a Will: relájate hermano, ya se fue. Dio también le dejó a Will $10,000 para la limpieza.
Dio no se olvidará de Will, ya que Will era como un hermano para Dio, y Will se quedó solo con la limpieza del invitado. Por lo tanto, la tarifa de limpieza era suya. Dio, por otro lado, no podía darle más que eso a Will porque temía que Will volviera a sus viejas costumbres y comenzara a usar drogas o hiciera otro mal intento de unirse a otra pandilla nuevamente. Will también estaba agradecido con Dio, aunque sabía que Dio tenía mucho más dinero que Will, no lo desconcertó. Sabía que era como un hermano para Dio, y sabía que Dio le pagaría lo justo. Si no fuera por Dio, Will habría muerto en una zanja en alguna parte. Will también sabía que con un trabajo de limpieza en un restaurante y ocasionalmente contestando el teléfono no valía $10,000 de pago, ya que muchas personas podrían hacer ese tipo de trabajo fácilmente. No mucho después de que Tony se fue, un hombre ruso salió de la esquina de un callejón con un palillo en la boca, miró hacia el restaurante en el que Tony entró y luego miró hacia donde Tony se fue. Comenzó a caminar de regreso al callejón en silencio mientras hacía sus planes nuevamente. Capítulo 156. Por la noche, Dio fue sorprendido por una llamada desconocida que sonaba como si Natasha dijera: estamos en una emboscada, el director Fury es un agente de Hydra. Y la llamada terminó repentinamente así. Dio estaba un poco confundido porque sabía que Nick Fury no era un agente de Hydra, no había forma de que el calvo se uniera a las filas de Hydra. En su confusión, Dio trató de llamar al número original de Natasha, que no conectó, y también trató de comunicarse con Natasha a través del caracol que le dio. Tampoco funcionó, pero Dio sabía que el caracol todavía estaba vivo. Dio se confundió más porque no sabía nada sobre Nick Fury como agente de Hydra. ¿Por qué Natasha llegaría a la conclusión de que Nick Fury era un agente de Hydra? Dio incluso se preguntó si ese era realmente el verdadero universo cinematográfico de Marvel que conocía. Pero sabía que no podía llegar a una conclusión sin tomar ninguna medida. Debe encontrar a Natasha y preguntárselo él mismo. Dio rápidamente salió de la villa y tomó su auto hacia el clon de Little Remo que tenía Natasha. Con Natasha teniendo el caracol, Dio podría saber su paradero en cualquier momento que quisiera. Después de un tiempo, finalmente se dio cuenta de que lo seguían varios autos, e inmediatamente sospechó que esas personas eran de Hydra o Shield. Podría ser Hydra quien se mezcló con Shield también. Como no pudo determinar si las personas que lo seguían eran Hydra o no, Dio se abstuvo de matarlos. Como ya sabía que lo estaban siguiendo, Dio dio la vuelta en lugar de dirigirse directamente hacia la ubicación del caracol. Una vez más, Dio fue llamado por un número desconocido, e inmediatamente respondió la llamada ya que asumió que era Natasha una vez más. ¿Natasha? Efectivamente, era la voz de Natasha diciéndole que deberían encontrarse en el río Hudson, ya que actualmente se estaba escondiendo en una casa segura cerca de ese lugar. Dio se confundió una vez más con la dirección dada, y la ubicación del caracol era completamente diferente. Empezó a pensar que Natasha había perdido el caracol de alguna manera, y ella no podía llevarse el caracol con ella y se vio obligada a esconderse. Entonces, Dio condujo hacia el lugar que Natasha dijo por teléfono. Sabía que si la llamada en sí era una trampa, no necesitaba contenerse. Una vez en el río Hudson, el número desconocido volvió a llamar, pero esta vez no era la voz de Natasha. Era la voz de un hombre que le decía: ¿has visto esa barbería? Entra y camina derecho, sin importar a nadie. Hay una casa segura adentro. Dio preguntó con quién estaba hablando y también preguntó: ¿quién eres? ¿Dónde está Natasha? El hombre dijo: el agente Romanoff está a salvo por el momento, y debe dirigirse a la casa de seguridad para saber la respuesta. Dio frunció el ceño, mientras que la situación de repente se volvió más interesante. Todavía era una molestia. Dio entró rápidamente a la barbería y trató de empujar el espejo alto, pero el espejo no se movió. Trató de usar la fuerza bruta para abrirse paso, pero antes de que lo lograra, el espejo se deslizó hacia la derecha, revelando un ascensor en el interior. Dio se sorprendió bastante al ver que la casa segura estaba bajo tierra, pero aún así entró sin dudarlo. El elevador comenzó a descender, y una vez que se detuvo, alguien le dio la bienvenida a Dio: señor Dior, encantado de conocerte. Yo soy el que acaba de hablar contigo hace un momento. Soy un agente de sexto nivel de Shield, Sitwell. Dio ignoró la charla amistosa de Sitwell e inmediatamente preguntó: ¿dónde está Natasha? ¿Qué pasó? Sitwell dijo de inmediato: la agente Romanoff está siendo tratada actualmente por las heridas que sufrió después de un espionaje fallido. Debido a las heridas que recibió, nos informó que los necesitaba, así que les pedimos que vinieran en su lugar. Dio preguntó una vez más: ¿Natasha está aquí o no? Sitwell dijo de inmediato: el agente Romanoff todavía está en tratamiento y pronto la conocerás en persona.
Situelle también le informó a Dio que el agente Romanov había dejado algo para que Dio lo viera, y la información que estaba a punto de ser entregada a Dio fue la razón por la que el agente Romanov sufrió las lesiones en primer lugar. Dio le preguntó a Situelle una vez más qué obtuvo Natasha al arriesgar su vida. ¿Estás seguro de que me lo diste así? ¿Un forastero? Esto no es como el estilo de Shield. Situelle le aseguró a Dio que fue solo porque el agente Romanov insistió en darle la información a Dio que cedieron e hicieron lo que ella les pidió. Situelle le sonrió a Dio cuando terminó de contarle su historia, no le importaba si Dio tenía dudas sobre su historia. Capítulo 157. Dio escuchó la explicación del agente Situelle y lo siguió a otra habitación donde el agente Situelle le dio a Dio una bolsa de archivos. Como saben, Shield tiene sus propias reglas, así que incluso si el agente Romanov les garantiza, no pueden quitarles estas cosas. Solo puedes mirarlo aquí, y lo destruiremos después de mirarlo. Dio inmediatamente miró el archivo y leyó cada archivo dentro de la bolsa. Contenía toda la información que Natasha descubrió en su investigación. También indicó que una vez informó a Nick Fury sobre un nuevo nombre que se sospechaba que era un agente de Hydra, el sospechoso estaba o muerto al día siguiente. El asunto realmente confuso era que Nick Fury se había encontrado con el agente Jason en secreto. Dios sabía que el agente Jason era el agente que mató a su padre y un agente de Hydra, eso implicaba en gran medida que Nick Fury era uno de los agentes de Hydra. Mientras Dio todavía estaba tratando de resolver las cosas, el agente Situelle explicó después de descubrir estas anomalías, el agente Romanov decidió investigar al director Nick Fury en secreto. Esta vez se reunió con el agente Jason en secreto. El agente Romanov tomó el vídeo en silencio durante el seguimiento, pero desafortunadamente, su agente de confianza Coulson la vendió, por lo que el agente Romanov cayó en una trampa sin saberlo. La agente Situelle dijo afortunadamente, ya ha elaborado un protocolo de seguridad para pedir ayuda. Apenas podemos ayudarla a tiempo. A pesar de que la explicación no tenía nada de malo, Dio todavía se sentía raro al pensar que el agente Situelle le había dado demasiada información sabiendo que Shield no haría algo así. Dio preguntó ¿por qué me dijiste esto? El agente Situelle respondió de inmediato después de rescatar al agente Romanov, no podemos encontrar a Phil Coulson y Nick Fury en ninguna parte. Muchos agentes comenzaron a entrar en pánico porque el director de Shield era un traidor, por lo que los agentes de alto rango exigen de inmediato que el secretario Alexander Pierce regrese y se convierta en el nuevo director de Shield. Alexander Pierce dijo que podrías tener toda la información que tenemos para encontrar a los traidores. Dio suspiró, se dio cuenta de que actualmente estaba en el escondite de Hydra. ¿Nick Fury y Coulson eran espías de Hydra? ¿Era Alexander Pierce, el chico bueno? Sí, claro. Pero Dio debe felicitar a esas personas por su habilidad para actuar. Sin embargo, si no hubiera sido Dio a quien trataron de convencer, esas personas habrían tenido éxito. Dio sonrió y dijo con frialdad no necesito la ayuda de nadie. Si realmente quiero, puedo encontrar a todos solos. El agente Situelle no pareció estar satisfecho con la respuesta de Dio y, por lo tanto, trató de convencerlo nuevamente. Me temo que Nick Fury lo engañará nuevamente y caerá en la trampa del terrorista. Al ver que Dio todavía no creía en ninguna de sus palabras, el agente Situelle trató de convencerlo emocionalmente y dijo sé que no puedes confiar en nosotros. Pero haremos cualquier cosa para ayudarte lo mejor posible. Esta vez Dio vio a través del plan del agente Situelle. Dio se dio cuenta de que Hydra quería usar su poder para purgar a todos los agentes reales de Shield para que pudieran gobernar Shield por completo. Dio sabía que se suponía que Hydra estaría inactiva en ese momento, pero lamentablemente debido a que cierto incidente los asustó, se vieron obligados a actuar más rápido. Tal vez debido a esa falta de planificación, Nick Fury los olió y ideó una contramedida para eliminar la mayor cantidad posible de agente Hydra y salvar a la mayor cantidad posible de agentes de Shield. Si esa era la verdad, todo tenía sentido. De hecho, Hydra todavía tenía sus garras en lo más profundo del rango de Shield, pero no eran tan poderosas como se suponía que debían ser si esperaban unos años más. Dio preguntó ¿Shield realmente me dará todo lo que quiero? El agente Situelle asintió rápidamente con la cabeza y dijo mientras su demanda esté dentro de nuestras capacidades, se la conseguiremos. Dio sonrió, me estás empezando a gustar. Capítulo 158. Al mismo tiempo, mientras Dio estaba en la casa de seguridad con el agente Situelle, Natasha fue capturada y atada a una silla eléctrica dentro de la supuesta casa de seguridad. Estaba sangrando por todas partes con los ojos vendados y la boca amordazada. El agente de Hydra estaba realmente seguro de que la viuda negra no podía hacer nada en ese momento.
Saben de lo que era capaz, y no debe haber ningún error en sus extremos. Incluso organizaron el tiroteo mientras Natasha llamaba a Dio por primera vez, y también se aseguraron de que le dijera todo lo que querían que le dijera de Dio. Natasha estaba bastante sorprendida con el contraataque de Hydra, no esperaba que hicieran todo eso e incluso mataron a muchos agentes jóvenes en el proceso. Se sentía desesperanzada porque Dio aún no la había salvado porque pensó que Dio vendría por ella después de una llamada tan confusa, pero sabía que debía hacer algo. Se retorció y trató de llamar la atención del agente Hydra. Un agente pronto se acercó a ella y le quitó la cinta que le cerraba la boca. ¿Qué quieres? Rápidamente dijo: tengo que ir al baño. El agente suspiró y dijo: puedes hacerlo aquí. Sabían que Natasha era capaz de muchas cosas, incluso si realmente era una belleza, también era mortal. El agente trató de volver a colocar la cinta en su boca, pero se sorprendió bastante al ver que Natasha pudo liberarse y lo pateó en la entrepierna. Natasha rápidamente tomó el arma del agente e inmediatamente disparó a todos en la habitación. No dejó que nadie reaccionara a su velocidad en absoluto. Después de que todos los agentes que la capturaron estaban muertos, rápidamente buscó el caracol e inmediatamente se puso en contacto con Dio y dijo: ya maté a todos los agentes de Hydra de mi lado. ¿Dónde estás? Sabía que Dio no tendría muchos problemas con su poder y, por lo tanto, Natasha realmente no pensaba mucho en la situación de Dio. Dio rápidamente le dijo a Natasha: aquí está bien, Hydra está haciendo todo lo posible para reclutarme. ¿Necesitas algún equipo? Dijeron que me darían cualquier cosa. Natasha inmediatamente le dijo a Dio varios equipos que quería y luego preguntó: ¿qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer para cooperar? Dio inmediatamente dijo: iré por Alexander Pierce a su oficina a continuación. Deberías concentrarte en encontrar a Nick Fury y asegurarte de salvarlo. Natasha inmediatamente dijo que entendía y le dijo a Dio que tuviera cuidado mientras cortaba la comunicación. Natasha inmediatamente buscó ropa decente que pudiera usar e inmediatamente se rearmó. Natasha pudo escapar porque Dio la ayudó a escapar. La cuerda que la ataba se soltó misteriosamente, e inmediatamente supo que la criatura invisible del poder de Dio la estaba ayudando. Dio sonrió porque ya había liberado a Natasha antes de conducir hacia la ubicación del agente Sitwell. La esposa no era nada para la infame Black Widow, ya que aún no había una esposa que pudiera contenerla por completo. Esa también fue la razón por la que Dio no podía creer nada de lo que le dijo el agente Sitwell desde el principio. Después de que Dio terminó de hablar con Natasha, miró al agente Sitwell y sonrió: quiero 10 toneladas de oro. El agente Sitwell se quedó sin palabras porque no sabía qué hacer, por lo que Dio rápidamente preguntó: ¿cómo? El agente Sitwell dijo de inmediato: 10 toneladas de oro son imposibles para mí. Necesito pedírselo al director Pierce. Dio sonrió porque sabía que sería completamente imposible para Hydra estar de acuerdo con su término, sabía que Hydra necesitaba todo el dinero que pudiera tener para asegurar el éxito de sus proyectos. Capítulo 159. ¿Cómo podría escapar de tantos agentes? Ilumíname ahora. El agente Sitwell le dijo a uno de sus agentes que sabía sobre la fuga de Natasha. No lo sé, señor. Solo la vimos liberarse de su restricción en la vigilancia. Dijo el agente con calma. Entonces, ¿cómo puede liberarse y matar a todos tan fácilmente en la habitación justo después? Dime. ¿Son ustedes una pandilla de mierda inútil? Dijo el agente Sitwell furiosamente. El agente se sorprendió al instante porque no tenía ninguna respuesta sobre cómo Black Widow podría escapar de su cautiverio. El agente Sitwell se estrujó el cerebro para encontrar la solución al problema actual, sabía que una vez que Natasha entrara en acción, Dio se daría cuenta de sus mentiras y eso no sería bueno para Hydra. De repente, uno de sus agentes informó que el director Pierce estaba en la videollamada por él, el agente Sitwell rápidamente se arregló la ropa e inmediatamente respondió la llamada. ¿Cómo pudiste dejar escapar a la viuda negra? Alexander Pierce dijo en voz alta en la videollamada. Todavía no lo sabemos, señor, todavía estamos buscando a alguien que pueda salvarla, y también estamos en camino de recuperarla en este mismo momento. Dijo el agente Sitwell con calma. El daño está hecho. Me ha decepcionado esta vez, agente Sitwell. Alexander Pierce dijo con frialdad. Esa palabra hizo sudar al agente Sitwell y rogó al director que le diera una oportunidad más para redimirse. ¿Qué hay del otro objetivo? ¿Cuál es la situación actual allí? Alexander Pierce dijo con curiosidad. El objetivo ha dudado de la credibilidad de Nick Fury ahora. Haremos todo lo posible para dirigir su atención hacia Nick Fury, señor. Dijo el agente Sitwell con confianza. ¿Qué pasaría si Black Widow apareciera?
¿Qué harías? El director Pierce dijo desafiante. Tenga la seguridad, señor. Nos aseguraremos de que la agente Natasha no vuelva a ver las luces del día. Dijo el agente Sitwell con confianza. Está bien, pero recuerda que esta es tu última oportunidad de probarte a ti mismo. Si no tienes éxito esta vez, me aseguraré de que recibas todas las consecuencias por eso. Pierce dijo con frialdad. Por supuesto, señor. También quiero informar que el objetivo quiere unirse a nosotros si podemos proporcionarle 10 toneladas de oro. Parecía que el objetivo era una persona muy materialista, señor. Dijo el agente Sitwell solemnemente. Solo prométeme que se lo daremos más tarde, pero después de que todo esto termine, lo mataremos. Alexander Pierce dijo con frialdad. Poco después dijo que la línea se oscureció, firmando que el director ha desconectado la línea de comunicación. De repente, después, Dio llegó a la oficina del agente Sitwell, sorprendiendo al agente Sitwell cuando llegó con una pistola láser. ¿Cómo viniste aquí? ¿Dónde está el personal de equipo? Dijo el agente Sitwell confundido. No sé. Tal vez estaban dormidos en alguna parte. Dijo Dio con indiferencia. El agente Sitwell negó con la cabeza ya que tenía que encontrar al agente al que ordenó vigilar a Dio en el escondite y los regañó por dejar a Dio solo. Rápidamente volvió su atención a Dio y le preguntó si Dio quería la pistola láser para él, que podía dársela y registrarla más tarde. Soy muy consciente de que estás al borde de la locura en este momento, pero me gusta más el oro que esta arma de mierda. Dijo Dio con frialdad mientras dirigía el cañón de la pistola láser hacia el agente Sitwell. Espera, ¿qué estás diciendo? Podríamos hablar de esto pacíficamente. Dijo el agente Sitwell nerviosamente. También pensó en cómo Dio podía entrar a su oficina libremente, se suponía que había guardias afuera de su oficina. Bueno, parece que no puedes darme lo que quiero. Dio dijo apáticamente mientras cargaba la pistola láser. Espera, podría darte oro. El agente Sitwell dijo cuando la pistola láser se disparó y disparó a la pared a su lado. La potencia de fuego de la pistola láser era realmente increíble, atravesó y derritió la pared reforzada de la oficina y penetró la pared reforzada en la habitación contigua. Esta arma era bastante poderosa. ¿Qué dijiste de nuevo? ¿Realmente me darás el oro? Dio dijo con falsa emoción. Sí, personalmente me aseguraré de que el director Pierce esté de acuerdo con la cantidad de oro que necesita. Dijo el agente Sitwell nerviosamente. Bueno, si no pudiste darme el oro tú mismo, quizás puedas llevarme a este director Pierce tuyo. Dio dijo mientras apuntaba con el cañón del arma al agente Sitwell una vez más. Podría llevarte con él más tarde, pero necesitas bajar esa pistola. Dijo el agente Sitwell nerviosamente. Dio sonrió y cargó rápidamente la pistola láser una vez más. El agente Sitwell pensó que no había forma de que el objetivo lo matara, pero cuando la pistola comenzó a cargar, su creencia se derrumbó gradualmente. Capítulo 160. Cuando salió de su oficina, el agente Sitwell se puso pálido al instante. Descubrió que todos los agentes en el escondite ya estaban muertos. Había cadáveres en todas partes que miraba, e inmediatamente se dio cuenta de que una vez que le dijera que no a este hombre, se convertiría en otro cuerpo sin vida en ese lugar. El agente Sitwell se puso muy nervioso al pensar que Dio escuchó su conversación con el director Pierce. Si es así, Dio podría estar pidiendo llevarlo a Hydra solo para matar al mismo director Pierce. Cuando cayó la noche en el edificio Triskelion, todos los agentes que tenían dudas de que Nick Fury había traicionado a SHIELD fueron asesinados uno por uno nada menos que por la Hydra. Ya se infiltraron profundamente en el lugar y, por lo tanto, comenzaron a limpiar SHIELD de cualquier cosa que pudiera obstaculizar su plan más adelante. En esa sede, Alexander Pierce estaba sentado en la oficina del director mientras sonreía alegremente. Él ya tenía al Consejo de Seguridad Internacional en sus manos, y ahora seguramente tenía SHIELD en sus manos. Pensó que ya nadie podría destruir su plan. Lo que no sabía era que venía la persona que derribaría su trasero de su trono. En el auto hacia el edificio Triskelion, el agente Sitwell se sentó nerviosamente mientras golpeaba sus manos al lado de Dio. Podría llevarte al cuartel general, pero no podría llevarte a la oficina del director. Era muy paranoico y, por lo tanto, no permitía que ningún agente entrara en su oficina sin su invitación. Dijo el agente Sitwell mientras explicaba la personalidad del director Pierce. Eso está bien. Ya no tendrás ningún uso después de eso. Dijo Dio mientras sonreía maliciosamente. El agente Sitwell inmediatamente sintió escalofríos en la columna vertebral, sabía que una vez que trajera de Dio al cuartel general, Dio seguramente lo mataría.
Debería pensar rápido en este tipo de situación. Abrió rápidamente la puerta del auto y saltó afuera mientras disparaba rápidamente a Dio con el arma que escondía en sus calcetines. Estaba muy cerca del cuartel general, pensó que tal vez podría llamar la atención hacia sí mismo y, por lo tanto, la Hydra podría actuar. Pero se sorprendió más allá de lo creíble cuando vio que había otro él dentro del automóvil. Dio rápidamente decapitó la cabeza del agente Situel e inmediatamente ordenó al hombre ahorcado que se deshiciera de la cabeza para que la cobertura fuera más creíble. El automóvil se detuvo rápidamente fuera del vestíbulo principal del cuartel general, y Dio, mientras estaba disfrazado del agente Situel, inmediatamente entró corriendo mientras parecía un poco asustado. Con la voz del agente Situel y el escáner de retina, Dio pudo acceder a la sede de Shield sin obstáculos, pero cuando accedió al ascensor hasta el piso de la oficina del director, Brock Rumlow se acercó y le preguntó qué estaba haciendo en la sede. Dio sabía que no podía responder ninguna pregunta sin cuidado, ya que sabía que todos esos agentes de Hydra eran un grupo paranoico. Pero no podía acceder a la memoria y los hábitos del agente Situel ya que Knom no podía hacer nada de eso. Inmediatamente pensó en la mejor posibilidad de escapar de las garras de los Crossbones. Estoy aquí para evaluar la fuga de la agente Natasha Romanoff con el director Pierce. También tengo algunos asuntos urgentes que necesito atender con el director ahora. Dijo Dio con confianza con la personalidad del agente Situel. El director estaba descansando en este momento. Tal vez deberías venir más tarde. El agente Rumlow dijo con total naturalidad. No puedo hacer eso. El director debe conocer esta información lo antes posible. Dijo Dio con confianza. Bueno, si ese es el caso, entonces buena suerte, agente Situel. Dijo el agente Rumlow mientras caminaba hacia el ascensor. Dio las gracias y caminó lentamente hacia la oficina del director. Desde la distancia, Dio escuchó al agente Rumlow decir Rail Hydra. Creación exclusiva de Random Novels. Dio rápidamente dijo salve, Hydra. Pero cuando dio otro paso, se escuchó al agente Rumlow hablando de nuevo. ¿Cuándo me llevarás de nuevo a la noche? El cóctel en ese bar era bueno. Dijo el agente Rumlow con indiferencia. Te llevaré allí después de que termine mi trabajo. Dijo Dio con confianza, pero parece que su respuesta no fue la palabra que esperaba el agente Rumlow. El agente Rumlow apunta rápidamente con un arma hacia Dio. Deja de fingir y revélate. El agente Situel nunca antes me había invitado a tomar una copa y todos sabían que odio los cócteles. El agente Rumlow tuvo el presentimiento de que algo andaba mal con el agente Situel, y el verdadero agente Situel nunca molestaría al director mientras descansaba. Por lo tanto, probó rápidamente al agente Situel, el conocimiento privado común que el agente real Situel debería saber. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.